Mauro Zeta y una historia que surgió en el expediente, el misterio del PH. Una historia todavía inconclusa, Guillermo, una historia con varios enigmas, con varias preguntas. Una historia que tiene que ver con el hallazgo de 2 cuerpos en noviembre, en La Plata, en la calle 33, en este PH que estamos viendo. Una historia que tiene que ver con varias coincidencias. ¿Por qué digo varias coincidencias? Porque esta zona de La Plata que estamos mostrando en imagen había sido literalmente arrasada por las inundaciones hace 2 años. Inundaciones con muchísimos muertos. Porque en noviembre, cuando encuentran muertos a una mujer y a su hijo adentro de este PH, la primera sospecha de todo el vecindario fue: es gente que murió en las inundaciones y que nunca la habían encontrado. Con el tiempo, esta sospecha empezó a perder fuerza, básicamente porque cuando los investigadores empezaron a colectar evidencia dentro de este PH en La Plata, encontraron facturas de los servicios de luz, de gas, de teléfono, impagas por lo menos de 4 años para atrás. Con lo cual, la hipótesis de que las muertes estaban vinculadas, relacionadas con las inundaciones en La Plata, perdió fuerza rápidamente. Las facturas, insisto, de los servicios públicos daban cuenta que la mujer que allí vivía con su hijo, ella de unos 70 y pico de años, su hijo de 30 y pico, muertos adentro del PH, por lo menos llevaban muertos allí adentro 4 años. ¿Escuchó bien? 4 años. La pregunta es, ¿cómo es posible que una madre y su hijo estén muertos 4 años en un PH y que nadie lo detecte y que nadie los reclame? Claro, no tenían familia, no tenían amigos, no tenían nada. Por eso te digo que es una serie de coincidencias. Mirá, tenían muy poca familia. Primero había muerto el jefe de familia, el padre, el esposo de la mujer, padre de ese hombre de 30 y pico de años. Había muerto 5 años para atrás. Con lo cual quedaron viviendo solos en ese PH la mujer y su hijo. Los pocos familiares que tenían eran de la zona de Bransen, prácticamente no tenían contacto. Se habla de un corte de relación de unos 30 años. Vos fijate las coincidencias que se dieron todas para esta historia que todavía no tiene final. Con lo cual, de repente, y después de 4 años, recién algún vecino detecta que el olor que sentían de modo cotidiano dejaba de ser un olor convencional, natural, y rápidamente simple de ser expresado o de ser analizado, sino que respondía a ese olor a personas que estaban muertas en un PH. Después de 4 años... seguía emanando olor. Un vecino fue el que decide llamar a la policía. Y ahí empieza este camino con el descubrimiento de los cuerpos. Por eso te dije, la pregunta es, ¿cómo a lo largo de 4 años hubo una mujer muerta y su hijo adentro de un PH con todo lo que implica la muerte, los olores que desprenden los cuerpos y demás, y nadie en esos 4 años alertó, ni vio, ni sospechó, ni pensó, porque además los dejaron de ver? Los vecinos los dejaron de ver de un día para otro. Factor nadie... clima. Bueno, un montón de situaciones. En el medio de las inundaciones que arrasaron toda esa zona de La Plata. Mirá, fuimos con Paulo Caplan al lugar a reconstruir la historia de Alicia y de Enrique. Alicia y su hijo Enrique. Una historia que todavía no tiene final porque aún la fiscal Virginia Bravo está esperando los peritajes que le indiquen de qué se murieron. Ni siquiera saben de qué murieron. Todavía no. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estaban ubicados? En los camas. cuerpos? En camas. En camas. Entonces, pero olvídese de las razones. Mire hasta dónde llevo la pregunta. Vamos a
Tal vez en unos meses se sepa la causa de muerte, tengan un dictamen final. A mí lo que me extraña más aún es que nadie haya percibido ni percatado la ausencia de una madre y un hijo en un barrio. Mira, si vos vivís en el PH de al lado y los dejás de ver, Sí. alguna pregunta tenés que hacer. Mínimo. No lo veo más, 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 no lo veo más. Por más que sean reservados, porque Escuchame, todos los vecinos dicen pasó- era gente Te reservada. cuento una historia que siempre digo, en periodismo no sirve para nada, la historia personal, pero siempre sirve como anécdota, sobre todo en televisión. El vecino de enfrente de mi casa, desde que vivía solo, enfrente de mi casa, con el que teníamos una relación de hola, chao, ¿cómo está Raúl? Bien, no, nada. Dejé de verlo un tiempo, 2, 3, 4 días. Al cuarto día tenía un teléfono de él, lo llamé y estaba internado. Así supimos que estaba internado, finalmente murió. Pero te quiero decir, todos los vecinos, no solamente yo, al tercer o cuarto día empezamos a preguntarnos por qué no se lo veía. Es raro que no haya pasado lo mismo, que nadie se haya preguntado nada durante 4 años. Mauro, 4 años es mucho tiempo. Mucho tiempo. Fuimos al lugar. Presten atención porque además es impactante. Todavía se ve la marca de las inundaciones en la cuadra. De hasta dónde llegó el agua a La Plata. La pregunta, hablamos con vecinos, el de al lado, Guille, no el de media cuadra, el que está pegado. Nadie vio, nadie presumió, nadie sospechó, nadie pensó. Y el misterio del PH todavía sigue. Fuimos con Paulo Cablan al lugar, recorrimos la zona, hablamos con los vecinos, las hipótesis de la justicia, todo de este modo. Año 2013, La Plata sufrió una inundación que fue histórica y tuvo gran cantidad de muertos. Sí. Esto es 33, 8 y 9. Hasta acá llegó el agua. ¿Puede decir que es una marca de El hasta agua. dónde llegó el agua eso? ¿Hasta dónde llegó el agua? Que pasados 2 años todavía perdura. Todavía perdura en algunas casas. Miren, Ahí se ve, mira también. sé cómo quedaron estas viviendas adentro. Año 2013. Sí. Pero todo destrozado. Esta inundación, hace un par de meses, un mes y pico, Sí. generó un misterio más. Porque este lugar fue muy afectado por la inundación. Esta zona. Esta zona. Fíjese este pasillo en donde hay departamentos. Un Son PH. 5. Un PH. Son PH clásica. 5 departamentos. ¿Por qué decís que la En este inundación lugar- generó más misterio en este lugar puntualmente? En este lugar, en noviembre pasado, encontraron 2 cuerpos acostados en sus camas, pero con una data de muerte de varios años. Sí. Lo primero que se pensó es que eran víctimas o que fueron víctimas de la inundación que nadie pudo rescatar. Fue lo Nadie primero dio que se cuenta. dijo. Fue la primera hipótesis. No era así, No. pero le agregó misterio. Pero empezó a sugerirse tras el hallazgo de Sí. 2 cuerpos que eran de una mujer y un hombre más joven que podía tratarse de víctimas de la inundación. Sumado a esto, Pablo, y digámoslo, que nunca Sí. quedó en claro cuántos fueron o cuántas fueron las víctimas de No la está inundación. Imagínate, año 2015, noviembre, encuentran 2 cuerpos. Lo primero que asocian en el barrio es, son víctimas de la inundación que nadie reclamó. Y no era así. O por lo menos parece no ser así. Las muertes datan de al menos 2 años antes de la inundación. Eso es lo que han podido establecer los peritos y policías que trabajan bajo las órdenes de la fiscal Virginia Bravo Sí. y que encontraron, el primer dato es que encontraron Acá comida, adentro, vos decís acá adentro, ahí adentro en el encontraron. departamento 2. sí, facturas de servicios no Sí. pagas a partir de 2011, noviembre de 2011 aproximadamente. Luz, gas, Luz, teléfono, gas, teléfono, latas de comida con vencidas. fecha de vencimiento en esa época. Ujú. Eso hace presumir que la data de muerte es del año 2011, 2 años antes de la inundación, aunque esa casa también se inundó por completo y los cuerpos inexorablemente estuvieron bajo el agua al menos algunas horas. A ver si te entiendo. Los cuerpos pasaron por la doble situación. Sí. Se supone que... Acá estamos a la altura, para completar, A ver, dale. acá estamos a la altura Acá estaba el del agua. departamento. Pero acá estaba el agua. Hasta acá, ¿sí? La cama. Sí.
Está a la misma altura el departamento que la casa. Ah, vos decís que hasta acá por lo menos. O sea, estuvieron bajo el agua. En algún momento Está bien, estuvieron bajo en el agua. algún momento los cuerpos estuvieron bajo el agua, Pero ya habían pero habían fallecido fallecido 2 años antes, 2011 por lo menos. Estaba pensando, a ver, me quedé pensando en la imagen primero del agua, ¿no? De la marca del agua. Insólito, fuerte, ¿no? Ver que todavía después de 2 años queda la marca de las inundaciones en La Plata. Nos preguntábamos cuántas coincidencias tuvieron que darse para que nadie reclame por esas 2 personas. Y son varias. Por lo pronto que el jefe de familia ya estaba muerto de antemano. Por lo pronto que toda la familia vinculada o los parientes conocidos o ubicables estaban en Bransen Y no tenían relación con ellos desde hacía muchos años. Una vez un colega de un medio de La Plata, no me acuerdo quién fue, me contó que pudo contactar a una hermana de la mujer muerta y le dijo que no se hablaba hace 30 años con su hermana. Digo, son una serie de coincidencias que hacen o que le buscan una respuesta a esta historia, porque, insisto, más allá que mañana un dictamen médico diga, que puede ser que diga, se murió primero el hijo de una enfermedad y su madre, que estaba con algún tipo de problema de movilidad, se murió postrada en la cama, o de tristeza o de lo que quieras. Digo que no es un dictamen jurídico, sino un dictamen psicológico. Lo increíble es que nunca nadie se percató en 4 años. Esto es lo que lo hace insólito. Ni los propios vecinos del mismo PH, porque el PH tiene, como todo PH, varias unidades, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Además, los vecinos que están al lado. Y esto es lo que hace el caso todavía mucho más inquietante. Mirá, seguimos avanzando en el informe, pero nos vamos a meter en el corazón de los vecinos que están pegados. Y que la pregunta que le haces es, che, ¿nunca te llamó la atención que no los viste más? Bueno, vamos a la segunda parte del informe. Y pegadito viene el vecino que vive al lado, que conocía al padre de la familia, al hombre que murió 1 año antes que se mueran su mujer y su hijo, y va contando detalles de esta historia que sigue siendo un misterio, el misterio del PH. La historia de vida que se empieza a reconstruir tiene que ver con una mujer que se llamaba Alicia Raquel Monguía y con su hijo Luis Enrique. Estaban viviendo solos desde 2010 en este PH porque había muerto el esposo de la mujer y padre de este hombre. Se quedaron viviendo solos. Una mujer grande que tenía un problema motriz. Sí, ella estaba... Salía poco, estaba parcialmente postrada. Según los testimonios que pudimos obtener acá en el barrio, ella estaba prácticamente postrada, sin chance de moverse. Y lo que no queda claro es de qué vivían. Algunos dicen que vivían o se mantenían a partir de la muerte del jefe de familia de la pensión. Una pensión. Ahora, lo raro del caso es que si, como se supone, murieron en 2011, recién los encuentren al final de 2015. Nadie los reclamó, nadie se dio cuenta que había 2 personas 4 muertas. años y pico. No sale olor de una propiedad donde hay 2 cuerpos tendidos, cada uno arriba de una cama, tapados con frazadas. Hay un delito de por medio, hay varios delitos de por medio, Sí. o delitos contra las personas, o delito de estafa. ¿Por qué de estafa? Hay una sumatoria de errores o de coincidencias. Hay una vieja frase que dice todo es obvio hasta que deja de serlo. Sí. Todos pensaron que pudo haber pasado algo, pero no se metieron, o no les pareció lo suficientemente grave como para llamar. Los familiares tienen familiares, ¿por qué no se contactaron? ¿Hacía cuánto tiempo que no se contactaban con los familiares? Claro, porque nadie... ¿Es tan particular esta gente? Por eso digo, lo raro es que en 4 años nadie reclamó por estas 2 personas, ni por Alicia, ni por su hijo Luis Enrique. Cuando decimos nadie es nadie. A ver, que quede claro, y esto lo vamos a remarcar. Sí. No reclamaron sus hermanos, que después nos enteramos que viven en Bransen y que existen, que son una hermana mujer y un hermano varón de la señora muerta. No reclamaron por Bransen, ellos. el hermano en Claro, agosto. no preguntaron, no se acercaron, no se contactaron por teléfono, pero el barrio tampoco. El barrio, algunos dijeron, bueno, sentimos olor a podrido, pero no nos llamó la atención como para llamar a la policía. Nadie los vio mudarse, nadie los vio salir.
personalidad de las víctimas tiene que ver, cuando vos decís, se dieron una serie de circunstancias, de casualidades alineadas, Sí. que hicieron que estas personas permanecieran 4 años sin que nadie las detecte. Una de las razones puede ser el perfil de las víctimas. También. El perfil de las víctimas puede ser que no haya sido alto, de esa gente que en el barrio se hace ver poco, de esa gente que no tiene relación con nadie, Poco sociables. con vidas un tanto grises, si se me permite la expresión, que a veces pasan desapercibidos. Tan desapercibidos como que nadie se pregunte dónde están. Mirá, escuché lo que decía el vecino al lado, le hicimos la nota, presta atención porque sorprende justamente que el que vive al lado, Pegado. no le haya llamado la atención en 4 años la ausencia de esta mujer y de su hijo. Mirá. ¿Qué recuerda de los vecinos? ¿Qué recuerdo? Sí. Bueno, que eran... conocí al padre, a la madre Era un y al matrimonio hijo. con un hijo. Un matrimonio con un hijo. Totalmente respetuosos, buena gente. Y el Buena gente. padre murió hace mucho tiempo. Y el padre murió, que yo recuerde, cerca del 2010. Sí, yo tenía contacto con el padre. Nos sentamos a charlar ahí. Y ellos tenían varios departamentos acá. Acá tenían Después me enteré que apareció ahora, después de, no sé, 30 y pico de años, la hermana. Sí. Y tiene un hermano. Sí. 2 hermanos. Pero no sí. tenían contacto, ¿no? Y nunca vinieron acá. Yo no. ¿Nunca los conoció en 30 y pico de años? ¿A ellos? A los hermanos. No. ¿Y cuándo los deja de ver? Los dejamos de ver 2000. A ver. Hay que pensar porque pasa mucho tiempo. 2013 fue la inundación. Sí. En el 2012 ya no lo vimos más. No, me llamó la atención porque no hubo signos de mudanza, nada. Es decir, si uno desaparece una persona del barrio, bueno, puede ser que haya signos de que se muden o que digan, bueno, nos fuimos o nos vamos. Después de tantos años de conocimiento Claro. pasan y saludan. saludan. Si nos bien vamos. uno saluda y todo, pero mínimo puede ser eso, ¿no? Ahora, los dejan de ver, en algún momento alguien le llama la atención, a los vecinos les llama la atención, decir, che, ¿qué pasó con Alicia? ¿Qué pasó con el hijo? O nadie se preocupa. En ese momento pensaron que se habían mudado. ¿Qué Mirá, si pensaron? no se preocuparon los hermanos, Sí, claro. yo vecino, ¿Qué sabe uno? ¿qué Claro. voy a hacer? En realidad, estaba dentro de mí pensar de que podían estar muertos ahí adentro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero por qué? Porque simplemente por lo siguiente, no hubo mudanza. La madre era enferma, discapacitada físicamente. Alicia. Alicia, la madre del chico. ¿Estaba postrada? Caminaba pero muy poco, porque tenía una deformación física. Yo no los vi más, no vi mudanza, no vi nada, porque el chico salía a hacer los mandados. Chico, digo yo, no sé. Sí, el tendría hombre. Sí. el 30 y hombre, pico de años. 40, poner, Sí. no sé. Salía a hacer los mandados para que la madre cocine y demás, ¿viste? Entonces lo veíamos todos los días. Sí. Ahora, de golpe y porrazo, no lo ves más. No te enterás que se haya mudado. ¿Y qué piensa que puede haber pasado? Para mí se murió uno de los dos y el otro, viste, como los viejos, se muere uno y después se muere el otro. Y como había una afinidad muy importante entre la madre y el hijo, yo pienso que uno se murió y el otro se entregó. Se acostó Se y dejó morir. se dejó morir, para mí. Acá sí aparece un testimonio que sí había pensado algo, que sí lo había manejado como alternativa. Ahora lo raro es que si lo manejaste como alternativa durante 4 años, no hayas hecho algo al respecto, un llamadito telefónico. O la tal deducción vez. fue posterior, Guille. O la deducción es fue posterior. Las dos cosas pueden ser posibles. Ya que hay más, ¿eh? La debatimos después de los títulos.